mujer a quien podemos llamar madre. Te pedimos para que podamos conocer más de ella, pero que no sea solamente conocer por conocer, sino que verdaderamente que para amar necesitas conocerla a ella, no únicamente para conocer más de ella y quedarnos allí, sino para amarla más. Si en tu corazón sientes que todavía no la has amado más o que todavía te falta amarla más, como a todos, quiero invitarte a que le pidas en esta oración y le digas: mamá, quiero amar más. Mamá, quiero conocerte más. Mamá, quiero recibir ese abrazo maternal. Mamá, quiero ser ese hijo que tanto anhelas. Y ella sin duda, como buena madre, vendrá y nos acercará a su corazón para poder conocerla más. Te entregamos, mamá, todo lo que vamos a conocer, para que sea siempre para mayor gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, pues hoy tenemos una charla muy linda, como hemos conocido, ¿verdad? Ya nos quedamos acá, pues tenemos ya 9 semanas de estarnos reuniendo, ha sido verdaderamente algo muy, muy especial. Y hoy pues tenemos, ¿verdad? Este regalo maravilloso de poder conocer acerca de los dogmas. ¿Te recuerdan? Hemos llevado ya 2 dogmas. Hoy conoceremos entonces la virginidad perpetua. ¿Qué es la virginidad perpetua de María? ¿Por qué decimos que como muy bien le llamamos, ¿verdad? Virgen María, ¿verdad? O sea, hacemos énfasis en que María es virgen, pero veamos, vamos a conocer en esta clase por qué es importante, ¿verdad? Por qué es importante que María sea virgen. Porque era importante que fuera virgen la mujer que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Y por eso quisiera comenzar a una introducción contando que pues nada es casualidad y que la Virgen María desde que fue concebida, inmaculada, desde que es asunta al cielo, desde que es llamada Madre de Dios, pues nada de esto es casualidad y no es simplemente porque a la iglesia se le ocurrió, porque le parece bonito llamarla así, sino porque vemos que detrás hay mucho verdaderamente importante que hay que resaltar, hay mucho que hay que conocer y sobre todo verdaderamente enamorarnos de ella sabiendo que todos estos regalos, todos estos dogmas no son más que un regalo de Dios. Y quiero pues comenzar acá, ¿verdad? Que como dice, que la Virgen María no solamente quiso ser la madre, ¿no? Ella quiso también entregarse y consagrar completamente su vida. Les contaré pues más adelante como una pequeña historia, ¿verdad? Acerca de la Virgen María, pero es importante resaltar desde ya y quiero como anticiparles un poquito. Y es que la Virgen María no es virgen porque, solamente porque sí. Realmente la Virgen María, ella se había consagrado a Dios desde muy pequeña, desde muy, muy pequeña. Y por eso para la Virgen María la virginidad era algo muy importante. No era algo simplemente porque ella lo había escuchado o porque Dios le había pedido que fuera virgen, sino porque realmente nació de ella. Y lo iremos desarrollando entonces durante la charla, ¿verdad? Entonces, como dice acá, al contemplar este dogma de nuestra amada Madre, se debe entender que la virginidad asumida por ella no es solamente antes de la concepción, sino también durante y después de esta, ¿verdad? Entonces, acá es importante aclarar los 3 puntos de la virginidad perpetua, que es que María fue virgen antes, durante y después del parto, ¿verdad? La Virgen María fue antes de concebir, durante el proceso y después, ¿verdad? Y lo veremos durante la charla. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es importante entonces resaltar acá, ¿verdad? Y comenzar con una cita bíblica de Isaías 7:14, donde nos dice: el mismo Señor le dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. Y acá quiero resaltar 3 cosas importantes. Primero,
Veamos y conozcamos el contexto de esta cita. El profeta Isaías, pues era un profeta, ¿verdad? Que anunciaba al pueblo de Israel, pero que de ya venía a contarnos, ¿verdad? Que recordemos que para ellos era importante porque ya Dios había prometido un Mesías, Dios había prometido a alguien que venía a salvar, alguien que venía a redimirlos, ¿verdad? Entonces ya ellos esperaban y entonces todo esto que Isaías les va contando en este capítulo es precisamente como las características, ¿verdad? Es como que dijeran, por ejemplo, bueno, miren, va a llegar un predicador, ¿verdad? A la iglesia a dar una charla y ustedes lo van a conocer porque, por ejemplo, va a llegar con un traje gris, con lentes oscuros, va a llegar con una Biblia en la mano, ¿verdad? Entonces uno va diciendo, ah, bueno, entonces yo llego a la prédica y veo que entra una persona así, yo digo, él es, ¿verdad? Entonces todo esto era también para que ellos conocieran, ¿verdad? No solamente conocer en el sentido de decir, bueno, entonces alguien que apareciera simplemente por ahí, sino que lo pudieran identificar y decir, Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Entonces, pues algo muy importante es que nos dice acá, he aquí que la Virgen, ¿verdad? O sea, hace claro énfasis en que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y desde acá es algo muy importante, porque acá ya nos narra un milagro. ¿Un milagro por qué? Porque sabemos que es imposible concebir un hijo en virginidad. Claro, de la manera pues natural, para llamarlo así, algo que en ese entonces era la única forma, ¿verdad? Hoy en día pues la ciencia ha avanzado muchísimo, pero algo que en ese entonces era normal, algo que era lo único que había, ¿verdad? La unión de un hombre y una mujer. Entonces era imposible que una mujer o sea, concibiera un hijo sin la participación de un hombre. Era imposible. Entonces ya acá entonces nos está mostrando este misterio, que habrá una virgen que va a concebir y dará a luz un hijo. Entonces ya acá nos muestra, ¿verdad? Imagino, esto es el Antiguo Testamento, ya el pueblo de Israel entonces conocía que había que venir una virgen. Por eso entonces las vírgenes eran tan importantes para el pueblo de Israel, porque era ya por ejemplo, decir, bueno, una virgen, pues puede ser de cualquier virgen, ¿verdad? O sea, las vírgenes eran importantes porque de una virgen iban a ser, ¿verdad? El Hijo de Dios. Algo que, manera, ¿verdad? Como un paréntesis, que tristemente se ha perdido muchísimo. Antes la virginidad, por ejemplo, era algo que, bueno, hablando del tema del pueblo de Israel, algo que daba mucho dolor a una mujer. Hoy en día vemos que, pues todo esto de la música, de los programas, de tantas cosas, nos muestra bien como que la virginidad fuera un problema y como que fue algo que había que perder rápido, como decir, mira, y entonces tú eres virgen, no, es que tenés que rápido, ¿no? Como que uno naciera con una enfermedad. Entonces, algo que el mundo hoy en día nos vende de manera contraria. Pero recordemos que la virginidad es importante, es un regalo de Dios. Primer punto también, por ejemplo, al tema de los hijos, y es que para el pueblo de Israel se considera una maldición el que una mujer no pudiera quedar embarazada. Hoy en día, por ejemplo, es casi que una maldición que una mujer quede embarazada. Si no vemos, por ejemplo, el tema esto del aborto que ha estado tan debatido, que gracias a Dios, pues, por ejemplo, en México, ¿verdad? Pues ganó la vida, y no fue aprobado, si no me recuerdo, en Veracruz, pero para que estemos muy pendientes de esto, ¿verdad? O sea, conocer estos temas no nos puede llevar únicamente como decir, ah, sí, claro, la Virgen María es virgen, no, conocer por qué era importante, para que también esto nos traiga enseñanza a nuestros tiempos actuales. Entonces, siguiendo un poquito, lo dice Lucas 1:26, que al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, ¿verdad? Acá ya hace entonces énfasis, no dice únicamente a una mujer, a una jovencita, alguien que se nos por ahí, no, a una virgen, ¿sí? Hace énfasis acá, virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y acá vuelve entonces el evangelista Lucas a dejar marcado quién era María. El nombre de la Virgen, o sea, vuelve entonces a darle el título de Virgen, ¿verdad? La Virgen era María. O sea, vemos esto y eso lo podemos leer, ¿verdad? Está en el mismo versículo. Entonces, ¿cómo todo esto al final no es simplemente porque sí? No es simplemente porque, claro, es que es la Virgen María, no, es un título que ella lleva y que acá el evangelista lo deja muy marcado.
El ángel Gabriel fue enviado entonces a una ciudad, a una virgen, o sea, la virgen, ¿verdad? Hace énfasis en que fue a una virgen. Y luego menciona que el nombre de la virgen, ¿verdad? O sea, dos veces en el mismo texto, y eso no es casualidad. O sea, eso no es como algo porque así lo quiso decir el evangelista, porque le pareció bonito, porque así pensó pues que avanzaría, abarcaría más texto, no. Fue porque realmente sabía que debía dejar muy claro y muy plasmado que era una virgen, ¿sí? Entonces recordemos por qué era importante que fuera virgen, porque era lo que el profeta Isaías ya había anunciado. ¿Qué pasaría entonces? Yo les pregunto, ¿qué pasaría, verdad? Por ejemplo, no sé, imaginemos un caso. Imaginemos que está, no sé, un caso de ejemplo, quedan la novia y el novio de juntarse, de verse, de ir al cine juntos. Y entonces él le dice, mira, yo llego por ti a las 7 de la noche en mi carro. Y su carro es un carro negro. ¿Qué pasaría si a las 7 le bocina un carro rojo? Ella podría pensar, ¿qué será? No va a decir, es mi novio. ¿Por qué? Porque su novio le dijo, llegaré en un carro negro y ella en un carro rojo, ¿verdad? Entonces, ella puede salir, claro, y ver, no era su novio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo este ejemplo como tan sencillo o que tal vez podríamos pensar, bueno, pero ¿qué relación tiene? Aquí era importante, porque no podía, por ejemplo, venir una persona y decir, miren, yo soy el hijo de Dios y ellos son mis 10 hermanos, ¿verdad? No, ahí no hubo virgen, ¿verdad? Ahí no había virgen. Entonces, recordemos eso, era muy importante que fuera una virgen. También entonces, Mateo 1:16, ¿verdad? Nos dice acá entonces, y Jacob engendra a José, y acá podemos que San Mateo empieza narrando entonces la genealogía de Jesús desde San José. Pero acá quise resaltar algo muy importante y dice, no se escribe que es José quien engendra a Jesús, sino que es María la que nace de Jesús. Nos dice acá el texto, y Jacob engendra a José, ¿verdad? O sea, Jacob era el padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. O sea, no dice, eh, y José era el padre de Jesús, ¿verdad? Como más antes, pues sí, no dicen, no en otro texto cuando dicen, no es este el hijo del carpintero. Pero acá nos deja claro entonces San Mateo cuando nos cuenta, ¿verdad? También cuida mucho ese detalle, porque dice, es el esposo de María, o sea, habla de José, José es el esposo de María, de la que nació Jesús. O sea, de ella nació Jesús. No está diciendo, él es el hijo de los dos. Claro, sabemos que era hijo de ellos dos, por supuesto. Pero deja muy enfocado, hace mucho énfasis en eso, ¿verdad? En que Jesús nació de María. O sea, o sea, José no tuvo una participación respecto al nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces podemos pasar a la siguiente. Si un momento hay duda o algo, pues saben que pueden ir compartiendo. Entonces, para dejar muy claro esto, recordemos entonces que era importante una virgen para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, como veíamos la semana pasada también, ¿verdad? No dice el Salmo 50, si no me recuerdo, pecador me consiguió mi madre. ¿Por qué? Como hablamos todos un poquito del pecado original, ya el pecado, ¿verdad? O sea, viene heredado. Aunque yo, por ejemplo, o sea, mi papá esté en gracia, mi mamá esté en gracia, vivan en gracia, pero la concepción viene en pecado. O sea, el hijo nace con pecado original. Pero claro, si María entonces, eh, si María entonces es inmaculada, o sea, no tiene pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay pecado. ¿Y qué pasaría? Y yo les hago una pregunta. ¿San José era inmaculado? O sea, San José gozaba de esa, de ser también inmaculado, de decir, no tener pecado original. Entonces, alguna vez alguien se lo ha preguntado. La respuesta es no. San José sí tuvo pecado original. Pero ¿cómo? Pero si es que era también el padre de Jesús, sí. Pero es que él por eso entonces es esa parte más humana. O sea, María es esa parte divina, San José es la parte, podríamos decirlo así, humana de esa familia. ¿Por qué? Porque San José luchó contra el pecado original. Entonces, ¿San José pecó? No, San José no pecó, pero entonces, ¿cómo no pecó si no era inmaculado, si no tenía o sea, ese regalo de nacer sin pecado original? Muy sencillo, porque su corazón era puro.
porque era un hombre justo, nos dice la Escritura, porque era un hombre que amaba verdaderamente a Dios y podemos tomarlo como ejemplo de que aún con pecado original se puede ser santo, se puede vivir sin pecar. ¿Cómo? Unido nuestro corazón a Dios. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque es que era importante entonces saber que el Hijo de Dios debía pues, vivir completamente alejado del pecado, o sea, no podía tener pecado. Por eso acá narra Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, es decir, el inocente que quita el pecado del mundo. O sea, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que viene a quitar los pecados. Yo no puedo, por ejemplo, venir y decir, a ver, yo voy a salvar a una persona si yo también me estoy ahogando. No, yo para salvar tengo que estar salvo, ¿verdad? O sea, tuvieron que estar salvos. Por eso nosotros humanamente decimos, es que hay que salvar almas, sí, pero es que recordemos que no es que nosotros ya estemos salvados, estamos en el proceso de salvarnos, ¿verdad? Entonces, y como dice San Pablo, no yo que he evangelizado, me quedé fuera. O sea, no es que estemos nosotros comiendo, bueno, mira, yo estoy evangelizando porque yo ya estoy salvado, o sea, yo ya vivo en gracia, yo ya, por ejemplo, hice misiones de Santa Brígida, la verdad que las misiones de Santa Brígida, pues, son muy lindas y una de las promesas es que vamos a estar en lo más alto del coro del cielo, que vamos a estar a la par de esos grandes santos, ¿verdad? Eso es parte de las promesas de Santa Brígida. No puedo decir yo, pues yo, claro, yo hice la de Santa Brígida, ya terminé el año que tengo que hacer y ya pues yo una persona santa, ¿verdad? O sea, ya está, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita Carlo Acutis que está pronto a ser beatificado y yo que ya voy a ser canonizado porque yo ya soy santo, porque yo ya salvé. No, estamos todos en este proceso, ¿verdad? Acá vemos pues conectados 11 personas, 11 jóvenes en proceso de santidad. Eso es lo que vemos. 11 jóvenes en proceso de ser santos. En proceso de un día ser canonizados. Bendito sea Dios. Así. Puede ser, sí. Pero recordemos que tenemos que llegar a la santidad. Por eso, entonces sabemos que para salvar debemos estar salvos. Y únicamente aquel que es el Cordero sin mancha es capaz de quitar los pecados del mundo. Entonces, bueno, dice acá, no es posible que naturaleza haya corrompida por unión sexual naciese una carne exenta de la contaminación del pecado original. Entonces acá viene también lo que contaba de San José. Ok, la Virgen era inmaculada, ¿verdad? Y tú San José no. Si había una unión carnal ahí, ¿qué era lo que iba a acontecer? O sea, ella se iba a contaminar. ¿Por qué? Porque es que el pecado original se traspasa. O sea, claro, ella estaba preservada, pero el hijo iba a nacer con pecado. Entonces, por eso era importante la virginidad. Y quiero contarles, ahorita aprovechando este texto, quiero contarles pues, la historia que les había preparado. Y es que algo que no sé si ustedes ya sabían, y es que la Virgen María y San José habían consagrado su virginidad a Dios. Antes de conocerse, antes de ser esposos, ellos desde muy jovencitos habían consagrado su virginidad a Dios. Claro, esto hace parte, pues, digámoslo, de la revelación privada que el Señor le da a María Valtorta, ¿verdad? Que nosotros pues no estamos obligados a creer. Recordemos que la revelación privada pues nos lo narra el Catecismo de esa Católica, numeral 56 en adelante, nos dice que la revelación privada no viene a sustituir la revelación pública que es pues la Sagrada Escritura, sino que viene a complementar, fundamentar y sobre todo a aumentar la fe, ¿verdad? Claro, siempre con una correcta doctrina, o sea, saber discernir la buena doctrina de la mala. Para eso uno puede, por ejemplo, venir y decir, bueno, yo voy a leer revelación privada y la que se me ponga enfrente, no. Buscar buenos autores, por ejemplo, María Valtorta, Concepción Cabrera de Armida, etcétera, ¿verdad? Muchas más que hay. Entonces, pero bueno, ese tema es para otro día. Pero quiero leerles este libro, este libro se llama San José, esposo de la Virgen María, que es un extracto precisamente pues del libro llamado el hombre de Dios, que es pues todo lo que narra María Valtorta, que le recomiendo muchísimo. Lo podemos conseguir gratis en PDF en internet. Es bastante extenso, pero les digo, podemos ir leyendo poquito a poco. Es impresionante, nos narra todo, ¿verdad? Desde, por ejemplo, en las bodas, por ejemplo, de qué color estaban vestidos, qué hacían, qué no hacían, etcétera. Nos ayuda mucho a conocer un poquito más lo que ya conocemos de la revelación pública, perdón. Entonces, acá en la primero quiero comentar, ¿verdad? Bueno, les voy a leer y luego les comento esta frase. Dice, María
esto es cuando ya pues San José se presenta a la Virgen María. San José le presenta un ramo y le dice, María toma el ramo conmovida. Mira a José con un rostro más seguro y más radiante, y se siente tranquila cuando José le dijo, soy nazireo. Su rostro se llenó de luz y de valor y le dijo, también yo soy toda de Dios, José. No sé si el sacerdote te dijo algo, ¿verdad? O sea, el sacerdote pues le tenía, o sea, San José ya había platicado con el sacerdote y el sacerdote pues le ha comentado, ¿verdad?, de que María era una mujer excepcional, pero que tenía algo que contarle, una promesa que ella había hecho desde muy pequeña. Entonces, ¿qué es Nazireo? Nazireo era un hombre consagrado a Dios, ¿verdad? Lo conocemos como una persona pues en celibato, era una persona que había consagrado completamente su vida a Dios. Entonces, San José le cuenta a la Virgen María que era Nazireo, o sea, él era una persona consagrada a Dios. Y la Virgen María le dice, pues yo también tengo que contarte, yo también soy consagrada a Dios. Entonces, es algo muy maravilloso, algo bien especial. ¿Por qué? Porque nos dice desde ya, ¿verdad? Y nos narra cuán importante era entonces la virginidad. Y sabemos esto, o sea, que Dios se lo tomó muy en serio. O sea, Dios no iba a venir e iba a corromper esto. Y lo vamos a ver con unos ejemplos más adelante. Entonces, pues sí podemos seguir. Pero quería contarles esto y posteriormente lo voy a contar también en este libro cómo fue el nacimiento de Jesús, que fue un nacimiento hermosísimo donde también se preservó la virginidad de María. Entonces, saben que si alguien tiene alguna duda, que usted quiera preguntar o comentar, lo puede hacer en comentarios o decir, abrir su micrófono y con mucho gusto. Entonces, nos dice acá, bueno, eh, de acuerdo a que permaneciera virgen durante el parto, podemos verificar en Génesis 3:16, nos dice, parirás a tus hijos con dolor, ¿verdad? Porque esto es importante, porque el parto, ¿verdad? Se convierte en algo doloroso, algo hermoso pero doloroso, a culpa del pecado original, ¿verdad? Es una consagración, lo podemos ir conociendo un poquito más, ¿verdad? Para verlo. Dice San Pablo que la muerte es consecuencia del pecado. Entonces, ¿por qué eso es importante esto? Porque antes del pecado original, pues el hombre tenía, ¿verdad? Esos dones tan, pues, naturales, tan especiales, ¿verdad? Y uno de los dones pues, naturales era el don de la inmortalidad y de la impasibilidad, que era pues el de no morir y no sentir dolor. Por eso el hombre, pero en este caso la mujer, perdón, pues a sus hijos no los iba a concebir con dolor, o sea, no iba a dar a luz con dolor. Pero a raíz del pecado original, entonces su hijo, o sea, iba a dar ese parto con dolor, algo que la Virgen María no sufrió, ¿verdad? No sufrió. Y lo veremos más adelante con el texto que les voy a leer. Entonces dice, primero, porque correspondía a la propiedad de quien nacía, que es el verbo de Dios, el verbo, en efecto, no solo es concebido en la mente sin corrupción, sino que también procede de ella sin corrupción. O sea, recordemos entonces que Dios permite también que la Virgen María sea la portadora de Dios y colaboradora. Hay muchos personas protestantes que dicen, ok, sí, muy bien, mire, yo entiendo, claro, María es madre de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque es pues la madre biológica de Jesús. Y bueno, pero mucha gente nos dice, miren, es que María fue como un vientre de alquiler. O sea, una persona el cual Dios solo le depositó a ella a Jesús, ella dio a luz y como que solo utilizó. Para nada, para nada. Como hemos hablado entonces, o sea, Dios podía enviar a su hijo únicamente así, claro. Podía, no sé, aparecer en el templo, salir caminando y decir, bueno, yo soy el hijo de Dios. Y mira, claro, él lo podía hacer porque es Dios. Y les digo entonces, María no es madre de Dios únicamente porque diera luz a Jesús. No, porque ella le dio todo, ¿verdad? Acá pues si hay una estudiando medicina o algo, pues puede por ejemplo conocer, ¿verdad? Claro, en el vientre de la madre se produce, ¿verdad? Ese nacimiento maravilloso. Se va formando el cuerpo, se va dando todo. O sea, la madre le da al hijo todo lo que necesita, ¿verdad? O sea, le da todo lo que necesita, todo desde los nutrientes, todo. Entonces, María le dio todo a Jesús, no fue simplemente con ella decir, bueno, o sea, solo estaba dentro del vientre de María, pero Dios lo fue armando, no. O sea, María le dio todo, o sea, la sangre que corría por la sangre de Jesús era la sangre de María. Por eso entonces es tan importante conocer esto, ¿verdad? Que María es la madre de Dios, no solamente porque podemos decir, bueno, sí, es que es madre de Dios porque dio a luz a Jesús, no, porque tuvo a Jesús, porque formó a Jesús
en su vientre. Por eso, recordemos esta frase de San Luis de Montfort. El vientre de María es molde de santos. Por eso los consagrados buscamos que María nos moldee a imitación de Cristo. Por eso recordemos que somos cristianos, ¿verdad? Cristianos con la misión de católicos, ¿verdad? Sí, cristianos con la misión de católicos. Entonces, recordemos muy claro esto, ¿verdad? María entonces es el molde para ser buenos cristianos. Por eso es muy importante la consagración. Podemos seguir entonces. Auri dice, hola, buenas tardes. Hola, Auri, bienvenida. Entonces, podemos continuar. Hasta acá no hay dudas. ¿O alguien quisiera comentar algo de del tema que están viendo hoy, de este dogma? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, segundo, porque esto es conveniente en lo que añade al efecto de la encarnación de Cristo. Pues vino para quitar nuestra corrupción, por eso no fue oportuno que al nacer corrompiese la virginidad de la madre. Muy bien, o sea, como hemos dicho entonces, en ese entonces no había pues como una cesárea, ¿verdad? Como conocemos hoy en día. Entonces, claro, al bebé al nacer iba a corromper, o sea, iba a romper la virginidad de la madre, algo que él no quiso, algo que Dios cuidó muchísimo. ¿Por qué? Porque María le había consagrado su virginidad a Dios y porque Dios, para Dios era algo muy importante. Por eso lo vamos a ver cómo fue entonces el nacimiento de Jesús. Y tercero, porque fue conveniente también, dice, para que al nacer no menoscabase el honor de la madre aquel que había mandado a honrar a los padres. O sea, en resumen nos dice esto, que el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, no venía a romper, a corromper, a dañar a sus padres, en este caso a la madre. O sea, él vino aquí a santificar, a dignificar, a honrar a padre y a madre. Por eso entonces no corrompió, no rompió, no quiso quitar la virginidad de la Virgen María. Y entonces dice, para rectificar que permaneciera virgen después del parto, podemos acudir a Ezequiel 44:2. Y dice, y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado, ¿verdad? Donde entendemos que por donde Dios pasa, todo queda consagrado y sellado. Así la Virgen María ha quedado ya consagrada y sellada. Pues así el mismo Dios se ha pasado por ella. O sea, la Virgen María quedó consagrada a Dios, ¿verdad? Acá vamos a ver con ese texto que, o sea, si Dios consagra algo material, en el sentido pues de un pórtico, o sea, una puerta, algo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, no recuerdo exactamente la cita, donde llevaban el arca de la alianza y el arca se iba a caer, ¿verdad? Y como recordemos que nadie podía tocarla, ¿verdad? Sino que solamente los que Dios permitía. Y un esclavo, porque era agarrarla, o sea, imagínense, puede agarrarla, toca el arca de la alianza y se muere. Entonces, o sea, si era algo, dejémoslo así, sencillo, porque era algo humano, algo que pues no habitaba de una manera a Dios como tal, como tenemos el Shekinah, ¿verdad? Donde Dios habita la sombra de Dios, pero era pues maná, era algo, o sea, algo físico. Imaginemos entonces donde estuvo el Hijo de Dios, o sea, eso era más que sagrado. Por eso José jamás corrompió a la Virgen María, que aquí viene pues otro ataque, ¿verdad? De nuestros hermanos protestantes dicen, bueno, pero es que ellos eran esposos y pues había como esa parte carnal. Y claro, ¿verdad? Como decía una monjita, tristemente, ¿verdad? Oramos mucho por ella, pero decía, no, sí, claro, es que San José y la Virgen María, después de años, pues tuvieron relaciones sexuales porque eran esposos y porque era debido. No, eso no es. Eso es realmente algo muy triste y casi que una herejía. ¿Por qué? Porque lo vemos acá, o sea, eran esposos, sí, pero ya los dos se habían consagrado su virginidad a Dios. Y segundo, porque, o sea, si Dios había respetado la virginidad de María, ¿quién es José para irrespetarla? ¿Quién era José para irrespetar eso? Aparte, sabemos que San José era un enamorado de la Virgen María, tanto así que no era ni siquiera capaz de tocarla, porque sentía indigno. Y vamos a ver, les digo de verdad, leer esos textos tan lindos donde cómo era San José con ella, la cuidaba, la amaba, la respetaba. Pero lo diré en un momento, entonces podemos continuar. Muy bien, dice, adicionalmente podemos examinar en Juan 19:26 que si María tuviese más hijos, Jesús no le hubiera entregado a Juan.
de quien sabemos no es hermano de sangre. Bueno, pues acá viene otro detalle. Bueno, pero es que la Virgen María tuvo más hijos porque el Evangelio nos narra cuando, por ejemplo, Jesús está predicando en una casa y le dicen, Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos, ¿verdad? Entonces, muy bien, ese es un tema muy especial. No lo voy a leer todo, ¿verdad? Y todo, porque ahí hay citas que nos pueden ayudar a profundizar más, a leerlo y a entenderlo más. Pero recordemos, pues claro, antes el pueblo de Israel pues no tenía como tantos nombres, tantas formas de llamar a las personas o a las relaciones familiares como hoy en día. Pues hoy está el tío, la tía, el primo, la prima, está pues el cuñado, la cuñada, etcétera, ¿verdad? Que el tío político que no sé cuántos grados, etcétera. ¿Verdad? Antes no, todos eran hermanos, o sea, los hermanos de sangre eran hermanos, los tíos y primos podían ser hermanos, o sea, todo era como hermandad, porque hacía referencia a la relación más que física, espiritual, ¿verdad? Como en día nosotros decimos, bueno, hermano, mira tal cosa, o sea, por ejemplo, ¿verdad? Yo con ustedes, para ustedes son mis hermanos en Cristo, claro, pero hijos de las de diferentes madres. Claro, alguien que nos ven acá y ustedes se llaman hermanos, sí, somos hermanos. Pues no decir, "Ah, ¿y son qué? ¿Y la mamá tuvo 13 hijos? No, ¿verdad? O sea, no, nosotros somos hermanos, claro. Entonces, de la misma manera, ellos sean en relación, ¿verdad? Sean hermanos en relación. Entonces, por ejemplo, acá pues dice Marcos 3:17 cuando dice pues que verdad que San Juan, Santiago y Juan pues eran hijos de Zebedeo, o sea, ellos eran hermanos. Pero entonces Jesús no tuvo más hermanos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque entonces estaríamos nuevamente atacando este dogma de la virginidad. Entonces les pregunto, ¿María podía tener más hijos? No. ¿Por qué? Porque tener más hijos primero implicaría, ok, tendría que venir de Dios para que fuera lícito. Pero sabemos que Dios no tiene más hijos, solo tiene un hijo. Por eso se llama el unigénito, el único hijo de Dios, ¿verdad? O sea, si Dios no tiene más hijos, ok, entonces no podía Dios enviar y hacer lo mismo. Entonces, ¿qué implicaría? Si Dios tuviera más hijos, o eran hijos de San José, o eran hijos de otra persona. ¿Verdad? Como sabemos entonces, solo Dios puede entonces hacer este milagro. O sea, si Jesús hubiera tenido más hermanos, hubiera tenido que haber sido por colaboración de hombre, algo que hubiese roto entonces la virginidad de María y la consagración que había hecho. Por eso entonces es importante resaltar que María no tuvo más hijos, ¿verdad? Porque María preservó esa virginidad que tenía y de toda esa consagración que tiene. Entonces acá pues hay más textos, ¿verdad? Que nos ayudan a conocer esto de los hermanos, ¿verdad? Lo que dice en 2 Samuel 19:13, dice, vosotros sois mis hermanos, ¿verdad? Entonces también vemos que Moisés se indignó cuando golpeaban a uno de sus hermanos, ¿verdad? En Éxodo 2:11. Entonces claro que esto habla cuando Moisés pues se va del pueblo porque él mata, ¿verdad? Una persona que estaba golpeando a un hermano, o sea, uno de su pueblo, ¿verdad? De su raza. Entonces, claro, ellos no eran hermanos, obviamente. Entonces, bueno, acá hay más texto para conocer esto, pero quisiera aprovechar el tiempo para contarles entonces cómo fue el nacimiento de Jesús. Espero todos me escuchen bien. Si alguien no me escucha o algo, pues puede por favor escribirlo ahí o hablar, ¿verdad? Para poder que todos podamos escuchar ese texto tan maravilloso. Entonces nos dice, es ese gran silencio de anoche, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero leerles un poquito antes, ¿verdad? Un diálogo muy lindo de ellos. La Virgen María, pues, estaba, ¿verdad? Orando, estaba cerca de una fogata. Entonces San José muy pendiente de ella. Entonces, dice San José se acerca a María y le dice, ¿no te has dormido? María está tan absorta en su oración que ni siquiera oye. Es la tercera vez que le contesta. O sea, María estaba orando, estaba tanto en intimidad que no escuchaba, o sea, ella se alejó completamente del mundo. Le responde, estoy orando. Ahora, imaginemos esa dulce voz de María, estoy orando, imaginemos esa voz tan maravillosa. San José le dice entonces, ¿te falta algo? Y él le responde, nada, José. Y le dice, trata de dormir un poco, al menos de descansar. Y le dice a la Virgen María, lo haré, pero orar no me cansa. O sea, la Virgen María vemos que era entregadísima a Dios, a ella le gustaba orar, amaba orar. Entonces viene San José y dice, buenas noches María, buenas noches San José. Entonces María pues vuelve, ¿verdad? a su posición de orar y San José se queda cerca de ella. Entonces dice
Eh, Esto entonces, ¿cómo es la hora de la maternidad? ¿Verdad? O sea, la hora cuando nace Jesús. Dice, solo se ve a su alrededor que la luz aumenta, aumenta sin cesar. O sea, una luz cubre, ¿verdad? A María, una luz los cubre la cubre a ella. Parece como si bajara del cielo. Parece como si manase de las pobres cosas que están a su alrededor. Sobre todo parece como si de ella procediera. O sea, ella queda tan inundada de luz, pero pareciera que viene del cielo, pero también emana de ella. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque claro, viene del cielo, ¿por qué? Porque es Dios, pero también emana desde el vientre de ella. ¿Por qué? Porque ahí está el Hijo de Dios. Sabemos cómo la conexión del Hijo con el Padre. Recuerden cuando Jesús dice, Padre, que sean unos como tú y yo somos uno, ¿verdad? Recordemos que el Hijo y el Padre son uno. Entonces nos sigue diciendo acá el texto, la luz crece cada vez más transformando al pobre pesebre en un palacio de cristal encendido. Esta luz es irresistible a los ojos. En medio de ella desaparece como absorta por un velo de incandescencia la Virgen y de ella emerge la Madre. Veamos estos incandescente la Virgen y emerge la Madre. O sea, ¿en qué sentido? ¿La Virgen entonces María perdió su virginidad? No. Es que entonces ya María tiene en sus brazos a Jesús. O sea, eso era como decir como de ese cambio. O sea, María, que claro, era madre, claro, porque una madre es madre desde el momento de la concepción, ese momento de la concepción ya ella es madre, tiene un bebé en el vientre, pero ese momento en que estaba ya en sus brazos, ya nacía, ya estaba con ella. Entonces dice, así como el sol naciente sale con todo su fulgor y entra en la habitación por el brillo sin quebrantarlo, así es un fulgor de luz, Jesús atravesó el cuerpo de María sin dañarlo. O sea, vemos cómo Jesús entonces nace sin corromper y sin dañar el vientre y el cuerpo de María. Algo muy hermoso, de verdad muy hermoso, cómo entonces Jesús nace de esa manera tan especial. Y sigue narrando el texto, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no quiero como seguir leyendo y alargarme más, pero narra que en el momento de la luz cuando San José se despierta y ve toda esa gran luz, el momento en el que sus ojos ya no son capaces de ver ese milagro, y cuando la luz empieza a desaparecer y él logra ver, María tiene en sus brazos al niño Jesús. O sea, vemos cómo Jesús, cómo Dios quiso cuidar esa virginidad de María, cómo Jesús, como el mismo Cristo, ¿verdad? El mismo Jesús no quiso dañar el cuerpo de María. Por eso, queridos y futuros consagrados, les quiero invitar a que pidamos juntos, ¿verdad? A la Virgen María esa gracia de la virginidad, esa gracia de la pureza. Por eso comenzamos viendo este crecimiento, el tema de las virtudes de María, el tema de la pureza, porque la Virgen María era pura. ¿Por qué? Porque ella conservaba su virginidad, conservaba la plenitud de su cuerpo, conservaba la plenitud de su alma para Dios, ¿sí? Conservaba todo para Dios. Podemos continuar para ir pues ya terminando, ¿verdad? Nuestra clase de hoy, nuestra charla de hoy, perdón. Entonces, pues acá sigue, ¿verdad? Anunciando y dando, ¿verdad? Todos los, como decía, más texto respecto a los hermanos, ¿verdad? A la hermandad que hay, que les recomiendo mucho que lo puedan leer para conocer, no solamente para defender nuestra fe, y cuando digan, mire, es que la Virgen María tuvo más hijos porque pues se llamaban hermanos de Jesús y esto, no, tranquilo, o sea, hay citas bíblicas, hay texto para defender esto, para conocer, pero como les digo, realmente esta enseñanza no es tanto para conocer muchísimo y entonces llenarme de apologética para poder defender, no, esto es para conocer y amar más. Y decirme, dije María, si Dios te quiso tanto, Dios quiso cuidar tu pureza, Dios quiso cuidar tu virginidad, ¿de quién soy yo para no amarte? O sea, para no tratarla como tal. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algo que quisiera compartir o comentar respecto a este dogma que hemos compartido hoy, algo que les haya gustado o algo que hayan aprendido o algo que tal vez no hayan entendido de este dogma. ¿Alguien quisiera compartir algo? ¿No?
Muy bien, bueno, espero que a todos les haya gustado mucho, ¿verdad? Lo que hemos platicado hoy. Eh, Hoy, ¿verdad? En lo que se no escuché, dice, bueno, no, les preguntaba que si alguno quisiera compartir algo, comentar algo de lo que hemos hoy aprendido, si algo que les haya gustado o que hayan aprendido o de algo que no haya quedado muy claro, ¿verdad? Que lo puedan comentar o escribir o abrir su micrófono, ¿verdad? Y hablar para pues poder ahí resolver dudas o inquietudes que puedan tener. Mientras tanto, quisiera pues animarlos y exhortarlos a que sigamos pensando en la consagración. Espero pues todos hayamos tenido la oportunidad de seguir consagrándonos, ¿verdad? Que todos estemos aún en las charlas. Saben que nos tienen ahí en toda la disposición para poder apoyarlos. Pueden pedir nuestros contactos con en el correo, ¿verdad? O con la persona que les haya comenzado a dar que tengan el contacto, ¿verdad? De esta enseñanza, pueden ahí pedir nuestros contactos, nuestros números. Estamos de verdad en toda la disposición para poder apoyarlos. Recuerden que realmente es un regalo maravilloso, como hemos hablado en estas semanas, pues hay dificultades, hay momentos difíciles, pero estamos haciendo lo correcto. Hacemos haciendo lo correcto. Me preguntaban a mí en un pequeño video que grabábamos y me decían, que sí era importante y cómo ha sido como nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida después de la consagración y les contaba de la personal que ha sido algo maravilloso. Realmente nuestra vida verdaderamente cambia. Y es lo que yo comparto como joven, ¿verdad? Yo sé que acá pues muchos son más jóvenes que yo y es un gran regalo. Yo tuve la oportunidad de consagrarme, ¿verdad? De consagrarme la primera vez como a los 18 años, 17 años y renovar mi consagración ya con lazos a los 20. Y les digo, fue un regalo maravilloso. De verdad que estos años que llevo consagrado, he visto mucho la mano de Dios, he visto mucho cómo Dios está en mi vida. Aún no soy santo, no soy perfecto, cometo muchos errores, pero es ese camino, ¿no? Y saber que empleamos nuestra vida para algo maravilloso. Recuerden, jóvenes, que lo que aprendemos hoy, lo que hoy estamos haciendo, lo que hoy este tiempo que estamos dedicando a formarnos, va a ser un tiempo verdaderamente importante no solamente para nosotros, sino para muchas personas. Porque tal vez podríamos decir, bueno, pero es que todo lo que Edwin habló, y claro, nos tenemos la diapositiva, pero no es que nos lo aprendiera todo de memoria. Tranquilo, no se trata de venir y replicar ese tema tal como lo hemos dado acá y dar a otras personas, que es lo ideal, sí, pero recordemos que es la vivencia, recordemos que es el amor que, como hablábamos, es realmente conocer a la Virgen para amarla más. Que conocemos esas tres partes: conocer, amar y servir a Dios. Esa es la esencia del cristiano. Cuando nos pregunten, a ver, tú, querido joven, ¿a qué has venido al mundo? Responde esas tres cositas. He venido a conocer, a amar y a servir a Dios. Esa es la plenitud del hombre. Ahí está la felicidad del cielo. Entonces, a eso hemos venido. Entonces, conozco a la Virgen María, ¿para qué? Para amarla y también servirla, claro. Pues yo sirvo a Dios, claro, pues sabemos que es que la Virgen María también sirve a Dios. Por eso, si yo digo María, María dice eso. Recordemos siempre que, como dice San Luis de Montfort, María es el eco de Dios. Perdón. Entonces, y podemos poner. Muy bien, joven. Bien, jóvenes, perdonen. Me estaba un poquito ahí. No sé si podemos entonces poner el video para mientras y escuchemos esta canción tan hermosa que sin duda nos ayudará muchísimo en nuestro proceso de consagración. Esta formación y para la próxima semana será ya nuestra última. Tenemos ahí preparada. Bueno, entonces que esté muy bien, que Dios los bendiga y que la gracia del Señor quede con todos ustedes.
Te agradecemos Gracias. bastante, qué bendición. Gracias a cada uno de los que se hicieron presentes a través de este medio. Les agradecemos bastante su perseverancia para los que han estado perseverando y la puntualidad. Les agradecemos de verdad mucho su participación en esta formación y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Feliz noche. Feliz noche.